Padre amado que estás en el cielo, Eloa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre, te damos gracias por este Shabbat, te damos gracias por este día de reposo. Te doy gracias, Padre, por esta comunidad. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos, por sus familias, por sus hijos. Y te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque es luz para nuestra vida. Padre, te pido en este día que sea tu Rúa, que sea tu Espíritu, que ministre esta reunión. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén, hermano, amén. Bendiciones para todos, Shabbat Shalom, que estén bien todos en sus hogares, en familia, los que están solitos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del famoso templo de Jerusalén. Vamos a comentar un poquito el tema de cómo funcionaba. Justo ahorita vamos a poner un video para compartirlo y que lo vean de una representación, lo más aceptado hoy en día de cómo era el templo de Herodes, ¿verdad? Tal vez no esté al 100%, pero según la arqueología y lo que han podido mentalmente reconstruir, era algo muy similar a lo que vamos a ver. Y seguido de eso, la hermana Mari nos va a dar una cátedra magistral acerca del templo para que conozcamos cómo era, cómo funcionaba. Y si el tiempo nos alcanza, lo que queremos es relacionar todo lo que sucedía en el templo, todo el diseño que a Moisés se le reveló con nuestra vida, con el ámbito espiritual, porque sabemos que eso era una representación de algo espiritual, y responder a un par de preguntas del por qué nosotros en esta comunidad no esperamos un tercer templo, no creemos que se vaya a hacer, y con Biblia vamos a explicar el por qué. Amén. Entonces, les voy a compartir por acá pantalla. Denme un segundito para que veamos el video. ¿Lo pueden ver? Sí. Perfecto, entonces voy a darle play para que lo vean. Son 2 minutos, si no me equivoco, un poquito menos. Y luego la hermana Mari va a estar conversando. Hey YouTube, if you want to learn more about Herod's Temple or this incredible 3D model, click on the buttons on the left side. The model was created by Immersive History, who currently is... Ok. Todo tuyo, hermana. Una de las razones por las que yo quise poder poner el video, porque mucha gente no tiene idea de la magnitud de lo que el templo era, y más que todo en la época de Herodes. Pero el tema más importante que vamos a hablar hoy es el templo y sus utensilios, y cómo Mashiach se representa en cada cosa que se hacía en el templo. Entonces, Yahweh
libera al pueblo por mano de Moisés y lo lleva al desierto, al monte Sinaí. Ahí le da las instrucciones, ahí le da la Torá, y entre las instrucciones le da detalles de cómo se va a construir un santuario para que lo adoren a él. Eso lo vemos en Éxodo 25. Le da cada instrucción de cómo construir el tabernáculo. Casi 15 capítulos de los 25 están dedicados al tabernáculo y a sus utensilios. Yahweh explica de forma bien minuciosa cómo debía construirse ese tabernáculo, sus implementos, si era de oro, si era de cobre, cada material. Posteriormente, viene Salomón y edifica el templo. Lo hace un poco más grande, pero exactamente como Yahweh se lo había dado a Moisés, quedó de la misma manera. Después de eso, los herodianos extienden un poquito, y después de los herodianos viene, de los asmonianos viene la extensión de Herodes. Entonces, el tabernáculo en sí, de lo que vamos a hablar, no es tanto de la expansión, de su tamaño, de los límites, porque en realidad lo que nos importa a nosotros era el tabernáculo, los 500 por 500. ¿Qué pasaba ahí? Entonces, hablar del tabernáculo y hablar del templo es lo mismo porque pasaba lo mismo. Este tabernáculo tenía un atrio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. En estos tres sitios, en el atrio, en el lugar santísimo y en el lugar santo y en el lugar santísimo, es donde vamos a estudiar los 7 elementos o instrumentos que habían en el tabernáculo que hoy día se refieren a Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, nos surgen preguntas, me surgieron preguntas a mí. Cuando yo vi el video milenial, a mí me vinieron un montón de preguntas a mi mente. Preguntas como, ¿el templo entonces es un modelo físico o es un modelo espiritual? O preguntas como, ¿esperamos los creyentes de Mashiach un templo en la tierra hecha de mano? ¿O en qué momento el inicuo se va a sentar? ¿En qué tiempo el inicuo se puede sentar en esa silla? ¿Cómo va a suceder? Entonces, o constantemente yo estaba mirando las noticias de Jerusalén a ver cuándo empezaba la construcción. Entonces, todas esas preguntas vienen, no solamente el pueblo judío está esperando la construcción, el pueblo cristiano también está esperando la construcción, Raíces Hebreas está esperando la construcción. Y todo para nosotros se enfocaba en esa construcción, porque esa construcción determinaba todo lo que iba a pasar en el mundo. Entonces, cuando el hermano Darío empieza a dar lo que es el templo milenial, no había, si dicen que él viene y te dicen que está aquí o está allá, no le crean, porque no va a haber algo físico como tal. Entonces, vamos a leer las escrituras, pero no quiero leer desde la construcción de cada cosa porque sería muy extendido, sería demasiado extendido, pero vamos a ver qué dicen las escrituras en el Brit Hadashah o en el Nuevo Pacto y qué dice en el Antiguo Pacto de qué era lo que Yahweh quería para su pueblo a través de este templo. ¿Cuáles eran sus enseñanzas? ¿Qué quería enseñarnos a nosotros a través de un templo físico para que nosotros a la muerte de Mashiach pudiéramos ver el panorama pero completo, pudiéramos ver qué es lo que era para nosotros? Entonces, si podemos buscar Hebreos 8:5. Amén, lo leo. Uh-huh. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén.
Entonces vamos a ver ahora Éxodo 25:40. Éxodo 25:40. Lo leo, amén. Éxodo 25:40 dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, ¿qué vemos en Éxodo y en Hebreo? Que Moisés vio la visión de ese templo en el cielo. Fue una visión, fue una visión. Dice, este versículo demuestra que a Moisés fue dada la visión de este templo en los cielos. Cada función, cada sacrificio, los holocaustos diarios, los días de Shabbat, los primeros del mes, cada fiesta anual, todo va alrededor de lo que es el templo, pero es una visión, o sea, lo que no vemos es más real que lo que vemos. Lo que vemos fue hecho de lo que no veíamos. Entonces, nosotros hay símbolos, 7 símbolos dentro de este templo que Yahweh le muestra a Moisés y le dice, me vas a hacer el arca de testimonio, me vas a hacer un velo, me vas a hacer la mesa de los panes de la proposición, me vas a hacer el altar de oro para incienso, me vas a hacer el candelero, que es la menorá, me vas a hacer el altar del holocausto y me vas a hacer el lavacro. Solamente con decirlo, nuestra mente tiene que ir a Mashiach, uniendo los cables, porque cuando uno va leyendo poco a poco y entiende el sacrificio, uno lo ve completico en cada uno de estos símbolos. El símbolo, lo que vamos a hacer es básicamente como una introducción al templo, porque si le dedicamos el verdadero tiempo a cada símbolo, estaríamos 1 hora o 2 horas con cada símbolo. De hecho, les insto a que vean el Arca del Pacto en YouTube, que lo hizo el hermano Pablo, que lo vi hace 2 días. Excelente el Arca del Pacto. Y lo que hice fue resumir lo que el hermano Pablo había dado. Entonces, el Arca del Pacto lo vemos en Éxodo 25, del 10 al 22. No lo vamos a buscar ese verso porque dice el tamaño, las medidas, cómo fue hecho. Es verdaderamente un poquito larguito, pero al terminar esa arca completamente de oro por dentro y por fuera, lo importante, el Eterno le dice, Yahweh le dice a Moisés, vas a poner ahí dentro las tablas de la ley. Y vamos a buscar Deuteronomio 10, del 1 al 5. Deuteronomio 10, del 1 al 5. Okay. En aquel tiempo, Yahweh me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Yahweh. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Yahweh me mandó. Amén. Amén. Entonces, al final del capítulo, del versículo 2 dice, y las pondrás en el arca. Y el 5 dice, yo lo hice exactamente como Yahweh me dijo. So, dentro de esa arca del pacto estaban las tablas de la ley en Deuteronomio 10. Ahora nos vamos al Brit Hadashah, al nuevo pacto, en Hebreos 9, del 3 al 4. Lo leo entonces, dice Hebreos, me dijiste 9, del 3 y 4. Sí. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén.
Para los que tienen incongruencia con estos dos versículos, o sea, tanto Deuteronomio como Hebreo, vean el video del Arca del Pacto y ahí van a poder conectar, porque en uno dice que solamente estaban las tablas y aquí dice que estaban las tres. Pero específicamente vamos a explicar estas tres cosas que estaban en el Arca del Pacto, ¿verdad? Dice que tras el segundo velo estaba la parte llamada el lugar santísimo. Ahí había un incienso de oro y estaba lo que el hermano acaba de decir, ¿verdad? El maná, como dice las escrituras, nosotros sabemos que es Mashiach. Él dijo, yo soy el maná que cayó del cielo. So, Mashiach se refería que él era a todo lo que estaba dentro del Arca del Pacto. ¿Y dónde encontramos eso? Lo encontramos en Juan 6:58. Habló del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Yeshua enseñó estas cosas en la sinagoga de Capernaum. Amén. Amén. ¿En qué otra parte? Ahí cerquitita, en Juan 6:35. Vámonos un poquito atrás. El mismo Juan 6, pero 35. Yeshua les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Entonces vemos que Yeshua, al caminar con sus discípulos, les iba explicando paso a paso quién era él, para que cuando él muriera y resucitara, eso fuera como un rompecabezas en la mente de sus discípulos, y ellos pudieran enseñar esto. También estaba en el Arca del Pacto, también estaba la vara de Aarón, que reverdeció. Eso lo podemos conseguir en Números 17, 10 y 11. Si podemos ir ahí, porque es importante. Números 17, 10 y 11. Muy bien, ¿lo leo? Sí. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Yahweh, así lo hizo. Muy bien. Entonces, en Números 17, estamos viendo que Yahweh estaba ratificando, este es el sacerdote que yo quiero, Aarón y su familia. Él estaba ratificando el sacerdocio sobre la tribu de Judá, sobre la tribu de Leví, sobre Aarón. ¿Qué pasa en cómo podemos trasllevar eso a Mashiach? Vamos a buscar Hebreos 7, del 17 al 28, porque Hebreos 7. Esto es lindo lo que vamos a leer ahorita. Esto es bello. Hebreos 7, del 17 al 28. Si alguien lo puede leer. Amén, Omar, por ahí. Omar, David, por ahí. Sí, lo leo yo, amén, amén. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Nos convenía, santo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo,
perfecto para siempre. Amén. Bueno, Amén. amén, amén. Se cortó bastante. Yo no sé, hermana, ¿querés que por ahí lo intente algún otro? Por ahí David. Sí, que quede Hebreos bien. 4, 17, Hebreos 7, del 17 al 28. ahí va, ¿me escuchan bien? Sí. Pues se da testimonio de él. Tú eres Amén. sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Eloa. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dio, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Mashiach es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Eloa, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho para sublime que los cielos, hecho más sublime que los cielos, perdón, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Estos versículos dicen, no, el Eterno no hizo juramento para ellos, pero dice, juró el Señor, juró por él mismo y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, como dicen las escrituras, ese sacerdocio fue cambiado, renovado por algo mejor, no por un sacerdote humano que podía pecar y tenía que entrar una vez al año en Yom Kippur y hacer perdón por él y por su familia. Este era sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso, cuando hablamos del arca del pacto y hablamos del pan, el maná del cielo que era Mashiach, hablamos de sacerdocio, tenemos que hablar también de las tablas donde estaban los mandamientos. Ahí se representa, es Mashiach hecho carne. Sabemos que Yeshua HaMashiach es la Torá hecha carne. Y esa Torá iba a estar escrita en nuestros corazones. Entonces, ya saliendo del lugar santísimo, vendríamos al lugar santo. No sin antes, porque es súper importante hablar del velo. Súper importante, porque el lugar santísimo y el lugar santo era dividido con un velo enorme. Creo que tenía como 30 metros el velo, y se dice que el grosor era de un cuarto de la mano, de la mano. Entonces, ese velo con ese grosor, el día que Mashiach murió, se rasgó de arriba hacia abajo, rompiendo esa división. Esa pared intermedia. Esa pared intermedia, gracias hermano, que había entre el lugar santísimo y el lugar santo. Entonces, vamos a buscar ese versículo. ¿Qué pasó en Mateo 27:51? Con la muerte de Mashiach. ¿Qué pasó con ese velo? Lo leo, hermana. Sí, amén. Y aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Vamos a buscar Hebreos 10, 19, 22. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese velo que se partió? ¿Qué acceso tenemos nosotros en esta parte del templo? ¿Qué sucede? En Hebreos 10, del 19 al 22. Por eso, acerquémonos a Dios con el corazón sincero, con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Lee el 19, hermano. Sí, 19. Ajá. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Hasta cuál era? Sí, hasta el 22. 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Eloa, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces ahora tenemos ese acceso por la sangre de Mashiach. Es súper importante que entendamos el sacerdocio, el velo, el sacerdocio, lo que hacía un sacerdote, es lo que Mashiach en ese instante, hasta el momento de hoy, ha estado haciendo con nosotros. Vamos a buscar Hebreos 5 del 1 al 10. Porque es que ahora el sacerdocio cambió. Entonces hay que ver qué es lo que está haciendo este nuevo sacerdocio para nosotros. Si alguien quiere aportar algo, por favor. Bienvenido. Busquemos Hebreos 5 del 1 al 10. Amén. Qué bueno es que en la narración se cuenta que el velo se rasgó al medio y la entrada, de arriba hacia abajo, dice, ¿no? O sea, ¿por dónde es la entrada? Por el medio. Si vos te desvías un poquito, te enredás con la tela, ¿se entiende? O sea, si uno se aparta para un lado, para el otro, no entra, se queda enredado en el velo. Pero qué bueno que está esto, hermana. Continúa nomás. Hebreos 5, del 1 al 10. Yo leo, hermana. Amén. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Eloa se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Eloa, como lo fue Aarón. Así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Desde el principio fue así. Desde el principio estaba escrito que sería así. Desde el principio estaba revelado. No lo entendíamos, como dice el hermano Darío, por las creencias de hombre que teníamos en nuestra mente. Pero la misma escritura, cuando nosotros no la leemos, se revelan a sí misma. No, esto no hay que explicarlo. Lo leemos y lo entendemos porque es claro para nosotros en este momento. Vamos a leer un poquito más adelantito, que es Hebreos 7, del 1 al 28, que también es importante que lo leamos completo. Si lo puedes leer, Pablo.
Hebreos 7 del 1 al 28. Claro. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elo Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Eloa, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la sentencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Eloa. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Adón y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sigo hasta el final, hermana. No, hasta ahí está bien. No, hasta ahí está bien. Entonces vemos que el Eterno hizo cambio de sacerdote, pero aquí nos dice que en el 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, ¿qué sacerdocio estamos esperando ahora? ¿Qué sacerdocio puede venir de Leví? Si el Eterno dice, no hay sacerdocio de Leví, ya cambió según lo que Moisés dijo. Entonces, ahora tenemos a Mashiach, sacerdote y rey. Terrenalmente eso es imposible. Tener un sacerdote y rey es imposible. El rey no podía ser sacerdote, el sacerdote no podía ser rey. El rey no podía entrar al lugar santísimo, el sacerdote no podía hacer lo que hacía el rey. Entonces, nosotros, los cristianos o los que estamos tratando de entender las escrituras, leemos esto y no entendemos que es imposible un templo terrenal si creemos en el nuevo pacto. Porque si creemos en el antiguo, como los judíos todavía ellos están esperando su Mesías, pero el que cree en el nuevo pacto y lee Hebreo, claramente te dice, no hay otro sacerdocio. No va a haber un templo terrenal, porque es que este Mashiach, Yahweh o Yeshua, es rey y es sacerdote según otra orden.
entonces queda estipulado, y no hemos salido del lugar santísimo, porque no hemos salido del lugar santísimo, que es el punto más álgido, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y el templo que no es terrenal, no lo es. Entonces, ok, Omar. ¿Sabe qué? Quería comentarle que el otro día yo estaba mirando esto, ¿no? Y es como que el tabernáculo, la forma que estaba dispuesta y los sacrificios que se hacían en un lugar que era terrenal prácticamente, porque lo hacían los terrenales. O sea, tenía dos partes, tenía una parte que era terrenal, hasta donde ellos llegaban, y estaba el lugar santísimo. Por eso yo decía que ya lo terrenal estaba metido dentro del tabernáculo. Amén. No sé qué piensan. Amén. Claro. Es que justamente lo que estaba explicando la hermana es que era todo conforme a una visión que se le muestra a Moisés. O sea, lo que estaba plantado acá en la tierra, por decirlo de alguna forma, era conforme a un modelo, a una visión. Recordemos que es una visión, ¿sí? Y las visiones son símbolos. Miren, cada vez que ustedes escuchen que hay una visión, como por ejemplo ese de la palomita y la voz en el cielo, son símbolos, no había ninguna paloma. En serio, hermano, no había ninguna paloma. Son visiones, ¿sí? Y las visiones, de hecho en Números 12, dice Yahweh que a los profetas les habla a través de visiones, ¿sí? Y los profetas tienen que andar entendiendo. Y el templo es una representación con símbolos de una visión, ¿sí? Pero ahí está contenido mucha sabiduría en los símbolos, en las cositas, y eso es lo que estamos viendo. Amén. Amén, amén. Posterior a esto, salimos del lugar santísimo y entramos en el lugar santo. En el lugar santo hermano, vemos tres cosas. Vemos los panes de la proposición, vemos la menorá o el candelero y vemos el altar de incienso. Entonces ahorita vamos a estudiar lo que es la mesa de los panes de la propiciación. Ustedes lo pueden buscar en Levíticos 24, 5 y 9, pero si quieren lo anotan y lo leen para no hacer la enseñanza tan larga, pero les voy a resumir, ¿verdad? Se ponían en la mesa 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Y se ponían en cada hilera de los panes, se ponía incienso puro. Ese incienso puro era para perfumar el pan, y eso está en las escrituras. Yo no saqué eso de las escrituras. Para perfumar el pan, eso era ofrenda encendida a Yahweh. Sí, porque yo lo tuve que leer, hermano, yo lo tuve que leer 3 y 4 veces, porque no quería incienso. Ok, ahí lo dice, le dice, ahí lo dice. Entonces vamos a ir a Romanos 12, a Romanos 12, sí, Romanos 12 del 1 al 2. Para ver en qué nos podemos representar o qué representa Mashiach. Romanos 12, del 1 al 2. Recuerden que los 12 panes que dice el antiguo pacto representaba las 12 tribus de Israel. Quiere decir que nos representa a nosotros. Nos representa a nosotros. Romanos 12, del 1 al 2. ¿El 1 y el 2? Okay. Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces, estos panes representan todo aquel que cree en Mashiach. No solamente para el judaísmo, no es solamente las 12 tribus, es todo
extranjero, todo el que crea en Mashiach. Estos panes, en las escrituras lo dicen, que los cambiaban cada Shabbat, cambiaban los panes. Pero en ese intervalo de semana, ese pan estaba delante de Yahweh como ofrenda encendida. Eso nos debe recordar que siempre estamos en la presencia de Yahweh, que debemos ser ese pan fresco y aromático para nuestro sumo sacerdote en una constante comunión, porque ese pan, cuando lo quitaban de la mesa, se lo podían comer los sacerdotes, pero en un lugar santo, dicen las escrituras. Entonces, nosotros debemos ser ese pan aromático, porque nosotros tenemos sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Yeshua HaMashiach. Entonces tenemos que estar constantemente en comunión, como ese olor, ese pan fresco y fragante. Y cuando se me venía a la mente que lo cambiaban cada Shabbat, me acuerdo de esta reunión. Me acordé de esta reunión porque cada Shabbat nosotros como que estamos aprendiendo, como que nos renovamos y entramos como nuevos a esa semana, pero no saliendo delante de la presencia de nuestro sumo sacerdote. Entonces a eso me llevó la mesa de los panes de la proposición. Pero ahí también estaba el altar de oro de incienso, que dicen las escrituras que era santísimo, santísimo para Yahweh. Eso lo conseguimos en Éxodo 30, del 7 al 10. Ahí van a encontrar su tamaño, sus dimensiones, cómo fue hecho, cómo fue recubierto de oro. Este incienso se quemaba en la mañana y por la tarde. Y eso creaba un humo que flotaba, dicen que era un humo blancuzco que flotaba y representa las constantes oraciones, o representaba en el tabernáculo terrenal, representaba las constantes oraciones del pueblo de Israel que subía al cielo. Ahora, ¿cómo se aplica en nosotros? ¿Cómo nosotros llegamos a hacer ese incienso delante de Yahweh? Vamos a ver Apocalipsis 5:8. Este libro sí es fácil de encontrar. Que lo tenga, lo puede leer. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén, amén. Y vámonos entonces a Apocalipsis 3:4. A ver qué dice Apocalipsis 8. Ahí cerquita. Apocalipsis 8, del 3 y 4. Lidia, a ver si Lidia puede leer. Es así. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Con un incensario, a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo. Amén. 3 y 4. Sí, 3. Tiene problemas Amén. con 3 y 4. Sí. Lo leo yo. ¿Se escuchó? Se corta, ¿sí? Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén.
Ustedes pueden ver que ahí dice sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Lugar santo, lugar santísimo. Era el incensario de oro. Pero vamos a ver qué dice Salmo 141:2. Habla de trono al mismo tiempo que el lugar santo, santísimo. Es interesante. El Salmo 141:2, lo voy a leer yo. Dice, sube mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Como es mi oración y mis manos son para el Eterno como la ofrenda, como ese incienso que se prendía mañana y noche. Constantemente nuestra oración es ese olor fragante que sube hacia Yahweh. Entonces, así hice la similitud de lo que era el altar de incienso. Y bueno, primera de Tesalónicas 5:17 dice, orad sin cesar. O sea que tenemos que hacer ese incienso continuo porque en el templo se hacía continuamente. Y delante del lugar santo estaba el candelero de oro. Para la menorá, que era el candelero de oro, porque tenía 6 brazos, y la del centro, que eran las que prendía, son 7. Entonces, que no se puede, por favor, confundir con la januquilla. La januquilla es de 9 brazos, es otra cosa. No prenda la januquilla pensando que está prendiendo la menorá, porque no tienen nada que ver la una con la otra. Entonces, se usaba el aceite más puro de oliva para prender la menorá. Y se cambiaba diariamente, tenía que estar completamente, siempre encendida. No sé si recuerdan un relato de que se apagaron en el antiguo, lo debí haber buscado, pero hay un relato de que se apagó el candelero y fue un problema para el sacerdote, porque tenían que estar constantemente encendidas. Eso está en Éxodo 25 del 31 al 40. Pueden ver, la menorá era inmensa, no era una menorá pequeña, era inmensa. Ahí ustedes pueden ver el tamaño, las dimensiones, cómo Yahweh lo pidió flores, almendras, hojas, frutas, todo hecho completamente de oro. Esto se usaba para alumbrar el frente, porque el lugar era oscuro. Entonces, con esto se podía alumbrar. Pero ¿cómo vemos esto cómo lo podemos llevar a Mashiach? Bueno, Mashiach dijo, yo soy la luz del mundo. Y eso lo podemos ver, podemos ir a Juan. Juan es hermoso porque Juan habla de Mashiach como Yahweh. Como Yahweh. Hay mucha crítica hacia el libro de Juan. Dice que fue escrito diferente a los otros libros, que en los otros libros Mashiach no hablaba de él mismo, pero que Juan dice yo. Entonces por eso hacen diferencia, pero es que aquí está él como Eloa. Aquí está él como Eloa. Entonces, por eso lo vemos así. Entonces está en Juan 8:12. Perdón si no lo dije. Juan 8:12. Amén. ¿Sabes que en los otros libros también está como Eloa? Lo que pasa es que no está tan al descubierto. Juan lo exhibe más. Pero mirando los evangelios de Mateo, de Lucas, de Marcos, te lo muestra escondido en las alegorías. Pero eso ya lo vamos a ir viendo. Buenísimo, hermano. Sí. Yo, el comentario que yo estoy haciendo es cómo lo ven los catedráticos, cómo ellos leen los libros. No lo pueden entender, para ellos es parte de la historia. Pero sí, hay muchos temas interesantes ahí. Entonces, Juan 8:12, si alguien lo tiene.
Otra vez, Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y si nos vamos a Juan 1, vámonos a Juan 1. Es que la Biblia es hermosa porque ella se defiende solita. Las escrituras se defienden solas. Juan 1, del 4 al 5. A ver, perdón, a ver. Juan 1 hasta el 4. Juan 1 del 1 al 4, perdón. En el principio era el verbo, y el verbo era con Eloa, y el verbo era Eloa. Este era en el principio con Eloa. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Amén. Hay dos salmos que me gustaría que compartiéramos, que es el Salmo 18, 28. Tú encenderás mi lámpara, Yahweh mi Eloa, alumbra mis tinieblas. Él es nuestra luz. Él es nuestra luz. Vamos a Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Yeshua es la luz del mundo, pero Yeshua es la luz de nuestro mundo, de nosotros. Cada uno de nosotros es como ese pequeño mundo. O sea, Yeshua es la luz de mi mundo. Él es nuestro guía a través de la oscuridad. Él es la Torá hecha carne. Él es el que nos revela su palabra. Entonces, la luz vivifica muchas cosas, significa muchas cosas, pero todo en Mashiach. Todo en Mashiach. Porque Él nos revela, porque Él nos guía, porque, como dice el Salmo 23, aunque ande en sombra de muerte, Él está ahí. Él es esa luz, Él es esa luz. Y Él nos puede guiar. Y saliendo del lugar santo en sus mentes, si ustedes salen de ese lugar santo, llegamos al altar del holocausto. El altar del holocausto, en la época del tabernáculo, tenía unos diámetros que Yahweh le había dado a Moisés. Pero en el templo de Salomón y después en el templo en la época herodiana era enorme, enorme. Medía 16 metros por 16 metros, tenía una rampa, era enorme porque los sacrificios que se hacían ahí eran, los holocaustos eran demasiado. Se decía que en el templo podían caber entre 250,000 a 300,000 personas. Era impresionante. Por eso cuando las escrituras dicen, y se convirtieron como 5,000, por Dios, es que eso era impresionantemente grande, porque el espacio sagrado era una cosa y el atrio fuera del espacio sagrado era otra. Ahí habían miles y miles y miles de personas que simplemente o creían y iban o que iban a visitar viendo la construcción tan majestuosa que había. El altar del holocausto lo podemos ver en Éxodo 38, del 1 al 7, el que lo quiera leer después, está en 38, del 1 al 7, aquí era donde se quemaba todas las ofrendas para allá. Nadie podía entrar a ese lugar, al lugar santísimo, sin antes ver el altar donde se hacía sacrificio. Su ubicación era puntual, porque al abrir las puertas de Nicanor, lo que se veía era donde se hacían los sacrificios, de este lado se veían los animales, de frente estaba la puerta al lugar santo. Ahí, en esa parte, habían como 6 metros, se abría la puerta de Nicanor, habían como 6 metros que solamente podían entrar los hombres judíos. No podían entrar las mujeres, no podían entrar los prosélitos. Ellos tenían un espacio atrás. Esa fue una ley que no la dio el Eterno, porque si vemos en Moisés, hombres, mujeres y niños estaban todos juntos. Y si vemos en la época de Esdras, cuando él lee las escrituras, también hombres, mujeres y niños, todos estaban juntos. Aquí hacen la división. La explicación que le da el judaísmo a esa división es que las profetisas que creían en otros dioses
eran las que entraban al templo y hacían toda clase de sacrificio. Entonces, para que las mujeres de creyentes en Yahweh, para que esas mujeres no se confundieran con aquellas, entonces hicieron esa división, pero esa división no la hizo Yahweh, la hizo el hombre. Entonces, estaba ubicada central, ya que le recordaba a los israelitas que ese era el único acceso a través de esos sacrificios, era el único acceso como ellos se podían comunicar con Yahweh. Esto dependía de diversos sacrificios. Estos eran sacrificios vitales para que ellos tuvieran el perdón de Yahweh. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo al creyente se le pueden perdonar esos pecados? Bueno, Yeshua murió por nosotros pagando esa deuda. Pero vamos a leer Gálatas 1 del 4 al 5. Si alguien lo tiene. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro eterno y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Entonces él es sacerdote y es también el holocausto. Y eso lo vemos en las escrituras, ya no escondido para nosotros, pero eso lo vemos en las escrituras. Ahora vamos a leer 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo eterno y un solo mediador entre el eterno y el hombre, Yeshua Mashiach, hombre. El 6, ¿puedes leer el 6? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales les dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, el cual se dio a sí mismo por rescate de todo. Ese cordero que el judío o el israelita llevaba para ser sacrificado, él decidió ser ese cordero. Él no solamente es el cordero, es el sumo sacerdote que lo lleva al holocausto. Es el mismo que lo presenta. Es el mismo pan, es la misma menorá, él es todo dentro de ese templo. Entonces, vamos a leer Efesios 5 del 1 al 2, que este es clave. Efesios 5 del 1 al 2. Sed pues imitadores del Eterno como hijos amados, y andad en amor, como también Mashiach nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio del Eterno en olor fragante. Ofrenda y sacrificio del Eterno con olor fragante. Él fue la ofrenda, él fue el sacrificio, él es sacerdote. Es importante enfatizar eso. Vamos a leer Juan 1:29. Porque en todas partes de la Escritura, él nos deja saber Juan 1:29. 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue ese cordero perfecto y sin mancha. Mire, humanamente los sacerdotes hacían cosas indebidas. A veces veían que los corderos eran perfectos y le decían: no, tienes que comprar otro cordero, porque había negocio dentro del templo. Pero este cordero es sin mancha, perfecto, una única vez y para siempre. Vamos a leer Hebreos 7, 26 y 27, donde él se ofrece a sí mismo. Hebreos 7. Hebreo es un libro que me encanta. Hebreo,
para lo que es el sacerdocio, la ofrenda, bello. Hebreos 7, 26 y 27. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén, amén, amén. Las escrituras hablan sola. Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados. Él no tiene que hacer ese sacrificio diario que un sacerdote terrenal tenía que hacer. Y vemos también el lavacro, que estaba, el lavacro, un segundo, okay. El lavacro estaba situado entre estaba el holocausto. Ok, Darío quiere hablar. Antes de que hables del lavacro, está interesante esto porque el texto que leímos muestra que el sumo sacerdote, por más que quiera, no podía ofrecerse a sí mismo por los pecados, como está profetizado. Miren, el Mashiach príncipe iba a ofrecer su vida. Eso está profetizado en Isaías 53, en Daniel 9, entonces que iba a morir. El sumo sacerdote, como era imperfecto, tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, o sea, nunca iba a poder ofrecerse a sí mismo. Eso era imposible por el material humano, el ser humano no podía. Por eso Mashiach hizo el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Amén, amén. Por eso, cuando yo hacía esa pregunta al judaísmo mesiánico, me decían, es que está el Mesías sufriente y el Mesías reinante. Hay dos. Habían dos, y las escrituras no dicen eso. Pero de alguna forma ellos tienen que explicar sus falencias, porque no hay explicación escritural para lo que ellos están diciendo. El lavacro, yo le decía a Pablo, yo juraba que yo iba a pulir el lavacro, porque yo pulo metales. Yo decía, cuando el rey, cuando se establezca aquí el templo, yo sé que me van a llamar para pulir el lavacro y voy a entrar donde las mujeres no pueden entrar. Y yo me estaba haciendo un cuento en mi mente. Y yo me reía mientras yo escribía lo que era el lavacro, porque en la Florida es muy difícil que se pula el bronce y yo lo sé pulir. Entonces yo decía, yo soy la única en este mundo que va a poder pulir el lavacro. Pero no hay un brillo como el brillo que baja del cielo. Es imposible. Entonces, eso lo pueden encontrar en Éxodo 30, del 17 al 21. Si usted lee todo Éxodo del 25 en adelante, usted va a encontrar el tamaño, la forma, las medidas, todo de cada uno de los utensilios. Pero era una fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. ¿Éxodo cuánto, hermana? Éxodo 30, del 17 al 21. Era un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies ritualmente para poder entrar al templo. Esta ordenanza de Yahweh de purificación ritual con agua dentro del templo, este ritual que Yahweh dice, los sacerdotes lo van a hacer para que entiendan un poquito las escrituras cuando la lean el Nuevo Testamento. Este ritual de lavarse las manos y los pies para hacer los rituales dentro del templo fue lo que usaron los sacerdotes para hacer limpieza ritual fuera del templo. Entonces había que comer limpieza ritual. Todo para ellos era una limpieza ritual. Por eso vemos en Mateo 1:5, donde dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los hermanos? ¿Por qué no se lavan las manos y los pies? Porque ellos sacaron esa limpieza ritual afuera, al pueblo. Y Marcos también, 7:5 dice, yo se los voy a leer yo, dice, le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición
de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas. No era que las manos no estaban limpias, era que no estaban limpias ritualmente. Por eso es que Mashiach atacaba esa parte ritual, porque eso lo pedía Yahweh, pero a los sacerdotes en el templo, no fuera del templo. Entonces, Mashiach siempre confrontó esta tradición, ya que estas tradiciones se llaman takanot, o sea, es poner... Perdón. Perdón. Perdón, hermana, está muy bueno lo que estás hablando, pero vos fíjate vos cómo el sacerdote se tenía que lavar los pies para entrar, ¿no? Al lugar santo, para el servicio. Amén. Mashiach, ¿qué hizo con los discípulos? ¿Qué hizo con los discípulos? Les lavó los pies. Amén. Entonces ya vamos entendiendo ahora los gestos. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba lavando los pies? Pedro, bueno, ahora vamos entendiendo porque nos hace reyes y sacerdotes. Después Pedro entendió y dijo, claro, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Claro. Después cae la ficha, cayó en 20, como cayó en cuenta. Amén, amén. Amén, amén, amén. Estos takanot, o estas enseñanzas, o este cerco sobre cerco, por ejemplo, las escrituras dicen, no te comerás al cabrito cocinado en la leche de la madre. Y yo trabajé, yo he trabajado en casas judías, y ellos tienen una vajilla para la leche, una vajilla para la carne. Para lavar los platos es un lavaplato para la carne, un lavaplato para la leche. Si es pasta con carne, no tiene queso. Y si es pasta con queso, no tiene carne. Entonces, lo llevan a tal grado que se aleja completamente de lo que Yahweh nos quiere enseñar. Y eso es lo que estaba pasando. Le estaba poniendo tantas cargas al pueblo, tantas cargas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, a eso se refieren los takanot. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cómo podemos asociar el lavacro? ¿Verdad? Entonces vamos al Salmo 24, 3 y 4. Esto es hermoso. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Amén, amén. Qué bello. Cuando el lavacro era de bronce. Qué bueno. El lavacro de bronce fue hecho de los espejos de las mujeres. Quiere decir que cuando se lavaban las manos, ellos se podían reflejar en el lavacro. Y como dice el Salmo, debemos ser puros de corazón, limpios de manos, puros de corazón. Y para mí es el comienzo de la santificación que vamos haciendo mientras caminamos en Mashiach. Esa pureza de corazón, esa limpieza de mano. Entonces, para concluir, hermanos, porque de verdad que estudiar el templo es hermoso. Para resumir, tenemos el lugar santo, el arca. Yeshua explícitamente explicado en el arca, dentro del arca, el lugar santo, la menorá, los panes, el incienso, y más afuera el sacrificio, el lavacro, los animales, todo lo encierra el sumo sacerdote, nuestro Mashiach. Y yo, si hay algún aporte, mi clase llega aquí, y cualquier aporte sería hermoso, porque hay gente que va a ver el video y se puede ser bendecido con sus aportes.
Amén, hermana, amén. Amén. Nosotros también hemos sido bendecidos. Yo siempre digo que esto es para todos, no es para nosotros solos. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermana. Estuvo muy, muy bueno, muy edificante. Y sí, hay muchísimo por hablar. Hay mucho por hablar. Pero yo creo que esto lo estamos haciendo a modo de introducción. Pareciera algo básico, ¿no? Pareciera como que es algo que ya todo el mundo sabe. Sin embargo, hermanos, nos falta entender muchas cosas y por eso es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Seguiremos hablando, obviamente, porque me sonó algo, ¿sí? Se está enseñando por ahí que cuando Pedro predicó en Hechos 2, estaban en el templo, ¿sí? Entonces yo hice una pregunta, ¿sí? les pregunté, bueno, hermanos, díganme de dónde sale que había un lugar en el templo que se llamaba aposento alto. Porque yo les puedo mostrar en las Escrituras que los apóstoles se reunían en un aposento alto que no era el templo, ¿sí? Está en Hechos 20, está en la Última Cena, ellos moraban ahí, donde ellos moraban. Y uno no puede morar en el templo es para los sacerdotes, la morada. Entonces, se ha hecho una enseñanza diciendo que como estaban guardando la fiesta, entonces estaban en el templo. Bueno, muéstrenme, no hubo forma, no hubo forma. Solamente de dónde sacan que aposento alto era alguna parte en el templo. Y no pudieron, por lo menos no pudieron mostrarme. Entonces, eso es algo interesante. Miren, cuando se le cayó uno a Pablo que estaba predicando, había buena luz en el aposento alto, dice. Había buena luz en el aposento alto. Te dicen, no, pero Jerusalén no tenía edificios así de 2 plantas. Y si las Escrituras te están mostrando constantemente de que sí. Aparte porque el resto arqueológico sabe que toda la ciudad fue edificada arriba de la ciudad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que uno ve ahora a lo que existía en esa época. ¿Cómo sabemos si había o no aposentos altos? Es por las Escrituras. Las Escrituras te muestran, ¿sí? Y había varios. Así que, muy bueno, hermana, muy bueno esta enseñanza. Creo que ha sido de mucha bendición para todos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta de este tema puntual. En todo caso, si no respondemos ahora, lo hablaremos para el próximo Shabbat, ¿sí? Omar, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Una vez al año, pero entraba. Sí, y entraba, ese es de la tierra, ¿eh? Sí, era de la tierra. Sí. Así que... Por algo le ponían una cadenita. Ah, eso. Ajá, Eso es una mitología que ni siquiera en el Talmud está. No está en la Torá, no está en el Talmud. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde salió? Que lo ataban y esperaban a ver si se escucha, si no lo sacamos. Si no se escucha. Eso no es así. Había cascabeles en su ropa, sí, pero no, cuando entraba al lugar santísimo esa ropa no la tenía. Eso era en el servicio en el lugar santo, no en el santísimo. Entonces, fíjense cómo viene la mano, ¿no? A veces creemos cosas y decimos, amén, está en la Biblia. Bueno, hermano, a ver, mostrámelo. Así como yo le dije, ¿dónde dice que el aposento alto es un lugar en el templo? Otra cosa que tenemos que entender, ustedes saben que cuando se da la profecía, miren, ¿quién edificó el primer templo? Salomón. Vamos a leer, ya, les leo yo. Segunda de Samuel 7. La profecía dice así, escuchen. Cuando tus días sean cumplidos, esto le dice a David, y duermas con tus padres,
eso es un hebraísmo que indica que se muera, ¿sí? Que ya descanse. Yo levantaré después de ti, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ustedes saben que esta profecía se la apropia a Salomón, pero Salomón fue rey cuando David todavía estaba vivo. El que iba a edificar el templo, el que su reino iba a ser para siempre, no era Salomón. Hubo reyes que reinaron más tiempo. Manasés reinó 52, 54 años, no sé cuánto, mucho más que Salomón. ¿Sí? Entonces entendamos que acá, cuando se habla del templo, cuando se habla de la casa, ¿sí? De la morada de Yahweh, el rey Salomón toma para sí palabras, se apropia de la profecía, ¿sí? Pero la profecía no estaba hablando de Salomón. No estaba hablando de Salomón. ¿Sí? Esto, bueno, esa es una de las cosas que quería comentar. O sea, de algo de lo que se vino hablando hasta ahora. Estuvo muy interesante. No te queríamos... Bueno, perdón, hermano, te interrumpí algunas veces, pero quería aportar muchas cosas, porque se puede hablar mucho de esto, se puede hablar mucho. No, a mí Pero, me gusta porque yo quería hacerla, yo incluso hice la presentación para hacerlo por presentación y le dije a Pablo, si no voy a ver las caritas, mejor no hago la presentación, porque me gusta esta dinámica, me gusta que aporten y que me gusta tener también yo la libertad de aportar. Así que amén. Para mí es maravilloso. Amén, amén, amén. Sí, sí, amén, hermano. A ver, Andrés está por hablar. Así algo que a mí me gusta tantísimo, que casi nadie, bueno, los que tratan siempre de mezclar o meter cualquier parte de oscuro sobre la escritura, ¿no? Hay esa parte en Hebreos 7:3 que dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿no? Sin principio de días y sin fin de días. Entonces ahí casi todo el mundo habla de una invención, una cosa imaginaria. Pero en el mismo Hebreos, en la parte 6, te dice a qué se está refiriendo. Dice, ¿no? En el 6 dice, pero aquel cuya genealogía no está contada entre ellos. ¿De cuáles? ¿Por qué? Porque sea el Melquisedec que salió a recibir a Abraham, que es Yeshua, no están en la genealogía de los levitas. A eso se refiere, que tienen un sacerdocio eterno, que no viene contado en la genealogía de Leví o de Aarón, porque es de ahí donde salía el sacerdocio humano. Entonces, eso es lo que yo quería decir hoy. O sea, las personas que no tienen esa noción de poder leer el texto completo, ellos siempre te salen con alguna clase de esto es una invención, porque mira que él mismo dice que no tiene ni padre ni madre, y Yeshua sí tuvo padre, sí tuvo madre, y te dicen de todo, ¿no? Entonces aquí mismo está. ¿Por qué? Porque sea Yeshua que Melquisedec, o sea, los dos Melquisedec que vienen del sacerdocio eterno del mismo orden, no están contados en esa genealogía, ni levítica, ni arónica, ni mian. Entonces, por eso que dice que tienen ese sacerdocio especial, sacerdocio del alto, ese sacerdocio sin periodo de caducidad. Es un sacerdocio eterno. Y quiero tirar una pedrada. Moni, ¿me deja? ¿Y qué problema con esto que dice Hebreos respecto al diezmo? Porque dice que ya Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Y en ese diezmo va incluido también el diezmo del levita que tenía que dar. Entonces, ¿qué problema? Porque hay unos por ahí recibiendo diezmos que no les corresponden. Ya fue pago. Amén. Sí. Es que Melquisedec es una predicación aparte. Ese versículo es... Que, sí, sí, sí. Una de las cosas que escuché, nunca había escuchado, bueno, que los pastores creen que ellos son los levitas del nuevo pacto, eso sí lo escuché. Pero hay un versículo que dice que el levita va a servir hasta los 50 años, ¿sí?
va a dar su servicio hasta los 50 años. Y jubilaron a un pastor. Lo bajaron del pastorado porque ya había cumplido 50. Entonces a patitas en la calle el pastor. ¿Pero por qué? Y porque la Biblia dice. ¿A dónde dice eso? Claro, y sacan eso. Lo que pasa es que ellos toman y creen que son los levitas del nuevo pacto, ¿sí? Nada más alejado de la realidad. Y en cuanto al sacerdocio, algo que estuvo muy bueno esto, porque el sacerdocio levítico ha sido perfeccionado en Mashiach, ¿sí? Ellos también forman parte de esa nación santa, nación de sacerdotes. Amén. Entonces un sacerdocio que tiene continuidad en Mashiach, ¿sí? Y estuvo bueno que se habló del sumo, porque el sumo con juramento, el otro sumo no era con juramento, ¿sí? El arónico estaba instituido como sumo, pero hasta que vino lo perfecto, ese que tenía el juramento, ¿sí? Que fue establecido por juramento. Amén. Eso también estuvo muy interesante. Si alguien más quiere aportar algo más. Yo creo que... No. ¿Andrés? No. Yo creo que podemos... Muy bien, muy bien. Bueno, podemos dar gracias entonces. Podemos dar gracias. Amén. Hemos entendido, como has mencionado, Mari, de la óptica del reino milenial. Muchos hermanos están esperando que se edifique ese templo hecho de manos, ¿sí? Y a veces cuando uno escucha esas voces y ve que están preparándose todo, y que ya está todo listo, y que ya tienen hasta todos los bichitos, ya tienen todos los animalitos, y cuando uno no está bien cimentado en la fe, termina inclinándose hacia esas corrientes, ¿sí? Y les digo, nos estamos empezando a olvidar de las cosas que ya habló Mashiach. Habló de dónde se lo iba a adorar, habló del templo, ¿sí? Habló de qué iba a pasar con el templo de piedra, cuál es el verdadero templo. Los apóstoles todos enseñaron algo referente a esto, y una cosa había dicho Pablo en el Shabbat pasado, que para edificar el tercer templo van a tener que matar a todos los árabes y todos los... No, eso les digo que está muy difícil. Ese territorio, la parte del templo no pertenece a Israel, ¿sí? Ellos están ahí, se les permite estar, pero inclusive saben que en las mezquitas de Omar no se los deja orar. Ellos pueden entrar como turistas. Todo el mundo puede orar menos los judíos. Ellos no pueden orar ahí. Por una cuestión, eso está asentado en los convenios que hacen las naciones, ¿sí? Porque ellos reclaman también ese lugar. Lo reclaman, ¿sí? La mezquita de la roca. ¿Qué roca? Parece que hay una roca ahí abajo. Oh, sí. ¿Sí? Esa roca. Bien. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar gracias. Ahora sí, vamos a ver. André, yo lo veo muy pensativo, pero quiero que no piense tanto, André. Cristina, hermana, te voy a pedir que cierres con oración, ¿sí? Sí. En oración, Sorella. Bendito, amén. Que termines con una oración y bueno, ya cerramos este Shabbat. Amén. Padre maravilloso, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor, y esta fiesta, Señor, que nosotros hemos aprovechado, Señor, para estar en comunión, para edificarnos. Gracias, Señor, por revelarnos siempre más, Señor, de tu palabra, por permitirnos, Señor, corregirnos, Señor, de las enseñanzas equivocadas, Señor, en las que hemos estado caminando. Gracias, Señor,
por bendecirnos, Señor, a cada uno de las personas aquí presentes, Señor, y permítenos, Señor, poder ser de ejemplo y de palabras, Señor, de ejemplo para otras personas, Señor. Que tu palabra, Señor, a través de nosotros, Señor, pueda ser esa espada, Señor, de doble filo, Señor, que viene a cambiar nuestra vida, Señor, que viene a enseñarnos la verdad que eres tú, Padre eterno. Te agradecemos, Padre, por la vida, te agradecemos porque estamos en salud, Señor, y porque estamos aquí presentes y hambrientos de tu palabra, hambrientos del alimento, Padre, que eres tú, que tú representas, Señor, cada cosa que hemos compartido esta noche o esta tarde. Señor, gracias, Padre, porque sé que cada vez tus palabras, Señor, quedarán tatuadas en nuestro corazón y nos permitirán, Señor, caminar en verdad. Señor, danos siempre la fuerza, Señor, y la firmeza, Señor, para mantenernos, Señor, en tu palabra, para mantenernos firmes, Señor, y que ninguna corriente, Señor, nos pueda llevar de un lado para el otro, Señor. Queremos, Padre, estar siempre firmes en la roca que eres tú, y permítenos, Señor, también que esto pueda seguir llegando a más personas, iniciando por nuestras familias, por nuestros hijos, Señor, para que ellos también puedan ser, Señor, luz en medio de una cierta oscuridad que trata siempre de crecer y de avanzar, Señor, sobre todo por las siguientes generaciones, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Padre, aunque por la tecnología, Señor, que nos permite estar en diferentes partes del mundo, Padre, pero unidos en un mismo espíritu, con una sola mente y con un solo corazón, Padre. Queremos, Señor, caminar en las aguas, Padre, y hacer cualquier cosa, Señor, siempre manteniendo nuestra mirada hacia ti. Gracias por todo, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén. 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 Qué bueno, qué linda oración. Ay, gracias, familia. Bendiciones, que tengan buena semana. Noche y paz. Amén, hermano. Shalom. 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 Hasta luego. Shalom, familia. Shalom, Luis. Bendiciones. Shalom. Hermana Milvia, hermano David, hermana Mónica, a todos. Shalom, los amamos. Shalom. Amén, qué lindo.